La empatía es uno de los conceptos, una de las variables que necesitamos enseñar a nuestros hijos, ¿no? El concepto de empatía viene del griego empatos, que quiere decir sufrimiento con el otro. Generalmente en el lenguaje cotidiano, Laura, solemos escuchar de la empatía es cuando me pongo o cuando me meto en los zapatos del otro. Y está bien, pero yo añadiría una pequeña coletilla, y es que consiste en ponerse en los zapatos del otro, pero, esto es muy importante, debemos tener en cuenta que esos zapatos no son nuestros. Es decir, entiendo cómo te sientes, pero yo no estoy viviendo esa situación. Entiendo tus emociones, pero no es mi situación. La empatía es algo que no solamente es que se pueda desarrollar, sino que se tiene que desarrollar. Y siempre comento que la empatía se desarrolla con un otro. Bueno, esto un otro es entre comillas, ¿no? Porque un otro implica una tribu, ¿no? Sí. Hace falta una tribu entera para desarrollar a un niño, para que un niño crezca y para educar a un niño. Bueno, pues la empatía necesitamos un otro. Es decir, nuestro hijo aprende a montar en bicicleta, por ejemplo, porque hay alguien, o hay varias personas, ¿vale?, que le enseñan a montar en bicicleta. Nuestro hijo aprende a escribir porque hay alguien, su profesora, su madre, su padre, hay alguien que le enseña a escribir. Con la empatía pasa exactamente lo mismo. Y luego podríamos encontrar dentro de lo que es la empatía como 3 niveles, ¿no? Como 3 tipos de empatía. En primer lugar, nos encontramos con una empatía de tipo emocional. Ojalá y no ocurra, pero vamos a suponer que tu marido se queda sin trabajo. Cuando tú vienes y me cuentas la situación y que te encuentras triste y te encuentras preocupada por la situación de tu marido, la empatía de tipo emocional, que es el primer nivel, ¿vale?, el más básico, consiste en que yo te diga, Laura, entiendo o veo que estás triste. Un segundo nivel que implica un poquito más de complejidad, y ahí añadiría a lo que comentábamos antes de la empatía emocional aspectos más de pensamientos, aspectos más de razonamiento. Y aquí te podría decir, Laura, entiendo, veo que estás triste porque han echado del trabajo a tu marido. Y luego el tercer y último nivel de la empatía consiste en un cambio de perspectiva. Es decir, hasta este momento, ¿no?, como dice siempre Martin Hoffman, que es uno de los grandes expertos en empatía, la empatía es una respuesta en la cual hablamos más del otro que de uno mismo. O sea, en este tercer tipo de empatía, Laura, lo que ocurre es que yo me voy a tu lugar, pero añado algo en relación a mí. Es decir, veo, Laura, que estás triste porque han echado a tu marido del trabajo, yo en tu lugar me sentiría exactamente igual. ¿Tú crees que existen diferencias entre niños y niñas? Y en caso de que creas que sí, ¿quién crees que son más empáticos? A ver, realmente pienso que sí que las hay. No las debería de haber, pero creo que sí que las hay. Que las niñas tienen mayor empatía, ¿no?, que los varones. Pues estás en lo cierto, ¿no? Además, esto no solamente es una sensación o algo que percibamos en el día a día con nuestros hijos, con nuestros alumnos, ¿no?, sino que es algo que está demostrado científicamente, ¿no? Fíjate, en el año 2007, un estudio de un experimentador que se llama Bricendin en la Universidad de California realiza un estudio donde compara niños y niñas, ¿vale?, pequeños, y ve que las niñas aguantan más la mirada y miran más los aspectos faciales que los niños, lo cual les da más información de contenido emocional y lo cual les hace ser mucho más empáticas. Podemos decir que más o menos en torno a los 4 o 5 años ya podríamos concluir que existe una empatía. De una manera ya madura, ¿no? ¿Por qué en torno a los 4 o 5 años? Porque a partir de esa edad es cuando ya se desarrolla otro aspecto muy relacionado con la empatía, que es la teoría de la mente. La teoría de la mente es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro y no solamente entender las emociones que está experimentando el otro, sino para saber qué ideas, qué pensamientos y qué expectativas tiene el otro, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nuestros hijos sean sensibles, sean empáticos? Bueno, pues igual que decimos que para conseguir que un niño aprenda a nadar, necesitamos enseñarle a nadar, es decir, ejercer de modelos y luego que él vaya aprendiendo poco a poco en este caso, esta conducta motriz. En el caso de la empatía, decimos exactamente lo mismo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, no os preocupéis por lo que les decís a vuestros hijos, preocuparos de lo que hacéis.